Él no quería estar allí. No era su guerra, no era su condena. Solo era un hombre que venía del campo, con las manos sucias de tierra y el corazón lleno de esperanzas religiosas. Pero en un segundo, el peso del mundo cayó sobre sus hombros. Bienvenidos a Testigos del Calvario. Hoy exploramos la historia de un hombre cuyo nombre quedó grabado en la eternidad por un acto de fuerza obligada. Simón de Cirene, un peregrino que viajó miles de kilómetros para ofrecer un sacrificio en el templo, sin saber que él mismo se convertiría en el apoyo físico del sacrificio más grande de la humanidad. ¿Qué sintió Simón cuando la lanza romana tocó su pecho? ¿Qué vio en los ojos de aquel Galileo que ya no podía dar un paso más? En este video vamos a caminar junto a Simón por la vía dolorosa. Vamos a sentir el crujir de la madera, el sudor del esfuerzo y el misterio de un encuentro que transformó a un agricultor africano en un pilar del cristianismo primitivo. Acompáñanos en esta crónica, donde desvelaremos los secretos arqueológicos, históricos y espirituales del hombre que cargó la cruz de Cristo. Prepárate, porque después de ver este relato, entenderás que ninguna carga que lleves hoy la llevas realmente solo. Comenzamos. Acto 1. El peregrino de las tierras del sur. En los confines del norte de África, donde el sol de Libia adora las costas del Mediterráneo, vivía un hombre llamado Simón. Cirene era su hogar, una ciudad de filósofos, comerciantes y una diáspora judía vibrante que nunca olvidó sus raíces en la tierra prometida. Simón no era un hombre de letras, sino de manos callosas y espíritu recto. Había pasado años cultivando sus tierras, contando cada moneda con un solo propósito en mente: cruzar el mar y subir a Jerusalén para la Pascua, el evento que definía su existencia y la de su pueblo. El viaje de Cirene a Judea no era solo una travesía geográfica, era una ascensión espiritual. Imaginemos a Simón en la proa de un barco, observando cómo las costas africanas se desvanecían para dar paso a las montañas de Israel. Llevaba consigo las esperanzas de su familia y el peso de una tradición milenaria. Para él, Jerusalén era la ciudad de la paz, el lugar donde el cielo tocaba la tierra y donde un hombre común podía encontrar la redención a través de los rituales sagrados del templo. Al llegar a las puertas de la ciudad santa, el aire era espeso, cargado con el olor a incienso, animales para el sacrificio y la humedad de una primavera inusual. Simón caminaba entre la multitud de peregrinos, sintiéndose un extraño, pero a la vez en casa. Sus ojos buscaban la majestuosidad de la piedra blanca del templo de Herodes, soñando con el momento en que sus manos tocaran los muros sagrados. No podía imaginar que esas mismas manos, en pocas horas, estarían manchadas con una sangre que ningún ritual podría lavar. La mañana del viernes comenzó con un rumor inquietante que corría por los mercados como el fuego en la paja seca. Se hablaba de juicios nocturnos, de un profeta de Galilea entregado a los romanos y de una sentencia de muerte inminente. Simón, ajeno a las intrigas del Sanedrín, intentaba simplemente abrirse paso hacia su posada. Pero el destino tiene una forma extraña de interceptar a los hombres en sus caminos más cotidianos, y el camino de Simón estaba a punto de colisionar con el camino de la eternidad. Acto 2. La colisión en la vía dolorosa. El sol comenzaba a subir, pero una sombra extraña parecía cernirse sobre las calles de Jerusalén. Simón se encontró de pronto atrapado en un embudo humano cerca de la puerta de la inspección. Los gritos en arameo, latín y griego creaban una cacofonía ensordecedora. No era una celebración lo que se aproximaba, sino una ejecución pública. El método romano para recordar a los ocupados quién ostentaba el poder absoluto sobre la vida y la muerte. De repente, la multitud se abrió a empujones y apareció la procesión del horror. 3 condenados caminaban bajo el peso de sus propios instrumentos de muerte.
En el centro, un hombre cuya apariencia desafiaba toda descripción. Su cuerpo no era más que una masa de carne desgarrada por el flagelo, y su rostro estaba tan desfigurado por los golpes que apenas conservaba rasgos humanos. Ese hombre, al que llamaban Jesús, tropezó contra las piedras irregulares de la calle, y el madero que cargaba golpeó el suelo con un estruendo seco que resonó en el pecho de Simón. Los soldados romanos estaban furiosos. El tiempo se agotaba y el reo ya no podía levantarse. Sus pulmones colapsaban bajo el peso de la viga transversal. El centurión a cargo, un hombre cuyo oficio era la muerte, miró a su alrededor con impaciencia. Sus ojos se clavaron en Simón, que destacaba por su estatura y su aire de forastero. Con un gesto brusco, el oficial extendió su vara de mando y golpeó el hombro de Simón. «Tú, el de Cirene», gritó. «Si este hombre muere antes de llegar a la cima, tú ocuparás su lugar. Levanta esa madera». Simón sintió un frío glacial recorrer su espalda. Intentó retroceder, alegando su pureza ritual y su condición de peregrino, pero la punta de una lanza romana en su costado acalló cualquier protesta. En ese instante, se vio obligado a arrodillarse en el polvo, justo al lado del condenado. Al acercarse, el olor de la sangre y el sudor de Jesús lo envolvieron. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron por primera vez. No hubo palabras, pero en la mirada del Galileo, Simón no vio a un criminal derrotado, sino una profundidad de amor y dolor que lo dejó paralizado. Acto 3. La estación del sacrificio compartido. Simón metió su hombro bajo la madera áspera y astillada. Al incorporarse, sintió que sus vértebras crujían bajo el peso de casi 50 kilos de roble macizo. Cada paso era un suplicio. El madero se hundía en su piel, y el calor del mediodía hacía que el sudor le nublara la vista. Pero lo más pesado no era la madera, sino el estigma. Simón caminaba ahora como un criminal, recibiendo los mismos insultos y escupitajos que estaban destinados al Mesías. A medida que avanzaban hacia la colina del Gólgota, ocurrió algo que Simón no pudo explicar. Al principio, cargaba la cruz por miedo a los romanos, pero con cada paso, la carga parecía transformarse. Al mirar de reojo a Jesús, que caminaba a su lado con una dignidad que superaba cualquier agonía física, Simón empezó a sentir una conexión sobrenatural. Ya no era un extraño ayudando a un condenado, era un hombre participando en el acto más profundo de la historia humana, aunque todavía no comprendiera su alcance total. El ascenso fue lento, la multitud gritaba nombres, algunos lloraban, otros se burlaban. Simón escuchó a Jesús hablar a las mujeres que lamentaban su suerte, diciéndoles que no lloraran por él, sino por ellas y sus hijos. Esas palabras se clavaron en el corazón de Simón. ¿Quién era este hombre que en medio de su propio camino a la muerte tenía espacio para consolar a los demás? El cireneo, que había venido a Jerusalén para ofrecer un cordero en el altar, empezó a sospechar que el altar era el hombro que él mismo estaba prestando. Llegaron finalmente a la cima, un lugar desolado conocido como el lugar de la calavera. Cuando los soldados le arrebataron violentamente la cruz de sus hombros, Simón sintió una ligereza física, pero un vacío espiritual repentino. Se quedó allí, de pie, con los brazos colgando y los hombros sangrando, incapaz de apartar la vista. Había cumplido su tarea forzada, pero su alma estaba ahora atada a ese hombre de Galilea por un hilo que ni la muerte misma podría romper. Acto 4. El legado de la sangre y el espíritu. Simón no huyó del Gólgota. Se quedó en las sombras de las rocas mientras el cielo se oscurecía a mediodía, un fenómeno que desafiaba toda lógica natural. Observó cómo levantaban la cruz que él mismo había ayudado a cargar. Escuchó el sonido de los clavos y el grito de perdón que salió de los labios de Jesús. En ese momento, la fe de Simón de Cirene sufrió una metamorfosis definitiva. El peregrino que buscaba la ley encontró la gracia en el rostro de un Dios que sufría. El impacto de ese viernes no terminó cuando Simón regresó a su casa. La tradición y los relatos bíblicos nos sugieren que este encuentro transformó a toda su familia. Sus hijos, Alejandro y Rufo, no crecieron escuchando solo historias de los antiguos profetas, sino el relato de primera mano de su padre. Yo estuve allí, yo toqué su sangre, yo cargué su peso. La mención de sus nombres en el Evangelio de Marcos
indica que se convirtieron en figuras prominentes de la iglesia primitiva, frutos vivos de aquel madero. Podemos imaginar a un Simón anciano, años después, sentado en una pequeña comunidad de creyentes, mostrando las cicatrices en su hombro derecho. Para él, esas marcas no eran un recuerdo de humillación romana, sino una medalla de honor divino. Simón de Cirene se convirtió en el símbolo de todos nosotros, aquellos que son llamados a cargar la cruz sin haberla buscado, y que en el proceso de ayudar a otros, terminan siendo salvados por aquel a quien ayudan. Hoy, la historia de Simón nos habla a través de los siglos. Nos recuerda que no hay encuentro casual con Jesús. Cada vez que cargamos el dolor de un hermano, cada vez que aceptamos un sacrificio injusto con amor, estamos caminando junto al Cireneo en la vía dolorosa. Gracias por ser parte de este relato en Testigos del Calvario. Que la historia de aquel hombre que cargó el madero te inspire a encontrar propósito en tus propias cargas, sabiendo que nunca caminas solo hacia la cima.